A continuación, tenemos a algunos invitados especiales que nos hablarán sobre 3 trastornos diferentes que comparten similitudes con lo que abordamos en el programa de ayer. ¿Recuerdan? Así es, Longanizo. Ahora vamos a continuar sobre el trastorno delirante, psicótico breve y compartido, que pudimos ver cómo compartir ciertos signos con la esquizofrenia, pero tiene sus diferencias que nos ayudarán a llegar a un diagnóstico oportuno. Sí, Vladimiro. Ahora pasamos con nuestra periodista Paulópolis, que nos hablará más al respecto sobre estas patologías. Hola pacientes y curiosos del conocimiento, hoy resolveremos el gran misterio que rodea a los trastornos psicóticos. Pero ojo, no todo lo que parece esquizofrenia lo es. No querrás diagnosticar a tu tía Chayo solo porque habla con sus plantas. El trastorno delirante se distingue de la esquizofrenia por una característica principal. Los delirios no son extravagantes. Esto significa que el delirio no es tan extraño como, por ejemplo, creer que uno ha sido inseminado por un extraterrestre. Los trastornos delirantes representan entre el 1 y el 2% de las hospitalizaciones, que no es una cifra tan alta comparada con otros trastornos psiquiátricos. Además, es interesante notar que suelen representarse más en mujeres, y generalmente su inicio es alrededor de los 40 años. Pero no se equivoquen, chicos, los hombres también pueden padecer este trastorno, y en ellos es más común que se desarrolle un delirio paranoide. Mientras que en las mujeres, el delirio más frecuente es el de la erotomanía, que es cuando alguien cree que una persona famosa está enamorada de ellos, como cuando alguien piensa que un idol de K-pop les envía señales de amor. Pero no se rían, que esto es más común de lo que parece. Y ahora, para profundizar más el tema, tenemos a un especialista en el área. Buenos días, doctora. Hola, Paulópolis. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer compartir esa información tan importante. Gracias a usted, doctora. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir sobre las causas del trastorno delirante? Sí, mira, te explico. Las causas del trastorno delirante se dividen en 3 tipos. En las causas genéticas se ha encontrado que no es un subtipo de esquizofrenia, ni una fase temprana de algún trastorno en el estado de ánimo. Sin embargo, si hay antecedentes familiares, el riesgo de desarrollar ese trastorno puede aumentar. En el área biológico, puede haber alteraciones neurológicas que afectan áreas como el sistema límbico y los ganglios basales, que pueden ser factores desencadenantes. Y por último, en la mayoría de los trastornos delirantes, tienen un origen psicosocial. Más que nada en pacientes con antecedentes de abuso emocional o físico, pueden estar más predispuestos. Muy interesante, doctora. ¿Y qué factores de riesgo debe tener una persona para desarrollar ese trastorno? Algunos de los factores de riesgo son edad avanzada, antecedentes de discapacidad sensorial o aislamiento familiar, aislamiento también social, rasgos de la personalidad y alguna migración reciente. Muy interesante. Ahora, ¿hay alguna forma de diagnóstico para ese trastorno? En cuanto al diagnóstico, no tenemos pruebas de laboratorio definitivas, pero sí tenemos pruebas psicológicas proyectivas que pueden mostrar preocupaciones paranoides o de grandeza en la paciente. El cuadro clínico nos va a ayudar para poder llegar al diagnóstico, ya que los delirios suelen durar más de un mes y son bien sistematizados. Aunque el paciente sigue siendo funcional en otros aspectos de su vida, su personalidad puede mantenerse intacta o bien sufrir un deterioro mínimo. Doctora, ¿existen subtipos del trastorno delirante? Sí, Paulópolis. Este trastorno tiene a su vez 6 subtipos, que son los tipos de delirios, que es el persecutorio, que es cuando el paciente tiene la creencia de que alguien conspira contra él,
Tenemos al celotípico, el que es la creencia infundada de que su pareja le es infiel. Tenemos también al erotomaníaco, el cual es una creencia de que una persona generalmente de alto estatus está enamorada de la paciente. Y a su vez, el erotomaníaco debe de cumplir ciertos criterios que son 9. La primera es cuando el paciente tiene una convicción delirante de comunicación amorosa. La segunda, el objeto suele ser de un rango muy superior. La tercera, el objeto debe ser el primero en que se enamora de la paciente, supuestamente. La cuarta, el objeto es el primero en hacer avances según la paciente. La quinta es sobre su inicio, que este suele ser súbito. La sexta menciona que el objeto se mantiene sin cambios. Y en la séptima se dice que el paciente racionaliza la conducta paradójica del objeto. En la octava habla sobre su evolución, que es usualmente crónica. Y la novena, la última, nos indica que no se presentan alucinaciones en este tipo de delirio. Otros tipos de delirio que tenemos son el somático, que es donde el paciente tiene la convicción de padecer una enfermedad grave sin evidencia médica. El de grandeza, que es la creencia de tener talentos o conocimientos extraordinarios. Y por último el de foliadu, que es un delirio compartido entre 2 o más personas. Doctora, ¿y cuál es el pronóstico para las personas con este tipo de diagnóstico? Los pacientes con trastorno delirante tienen un pronóstico generalmente estable. Aproximadamente el 50% muestra buena recuperación a largo plazo. El 20% experimenta una disminución de la sintomatología y el 30% no muestra mejoría. ¿Nos podría comentar cuál es el tratamiento más efectivo? El tratamiento más efectivo incluye antipsicóticos, especialmente en casos de gran alteración, y terapia psicológica individual, ya que se han mostrado mejores resultados que las terapias grupales. Gracias, doctora. Este tema es realmente fascinante y esencial para comprender muchos trastornos que a veces confundimos con esquizofrenia. Gracias por compartir sus conocimientos. Esto ha sido Paleópolis. Desde el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, regresamos con ustedes, Vladimir y Longanizo. Como siempre, Paulópolis dándonos buenos reportajes, donde nos nutren de conocimiento sobre estos temas que solemos confundir, por ejemplo, con alguna esquizofrenia o simplemente con el subtipo celotípico, con problemas de inseguridad de tu pareja. Por eso, jóvenes, es muy importante siempre estar al pendiente de nuestra salud mental, ¿eh? Ahora nos pasamos con nuestro compañero, el periodista Teddy Notitas, que el día de hoy nos trae su reportaje sobre los trastornos psicóticos. Nos conectamos contigo, Teddy. Buenos días. Hoy nos encontramos en el consultorio del doctor especialista en psiquiatría Tentáculos, que nos hablará sobre el trastorno psicótico breve y el compartido. Buenos días, doctor. Buenos días, Teddy Notitas. Gracias por la invitación. Gracias a usted por regalarnos su tiempo. Para empezar, ¿podría platicarnos sobre los 2 trastornos psicóticos que abordaremos el día de hoy? Claro, te comentaba hace unos minutos sobre el psicótico breve y el psicótico compartido. Te platico. El psicótico breve es un trastorno agudo y transitorio que suele durar menos del mes. Esto es muy importante para identificarlo, Teddy, porque es lo que nos ayuda a su diagnóstico con otros trastornos. Su prevalencia es más frecuente en mujeres de entre 20 a 35 años de edad. Usualmente son pacientes ya con un diagnóstico de algún trastorno de personalidad ya existente. Entendemos, doctor. ¿Y cuáles son sus causas o lo que puede llegar a detonarlo? Generalmente se desencadena por un episodio de estrés grave. Por eso mismo su causa principal es el estrés psicosocial, el cual genera una respuesta de defensa en aquellas personas con mecanismos de adaptación inadecuados. ¿Nos platicaría sobre sus síntomas, doctor? Sí, claro, los síntomas son similares a otros trastornos psicóticos, pero con mayor volatilidad emocional,
comportamientos extraños, confusión, desorientación y la habilidad emocional, que puede oscilar entre el júbilo y pensamientos suicidas. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este tipo de trastorno, doctor? El manejo inicial suele ser la hospitalización, especialmente cuando el paciente llega a una fase aguda de psicosis. En cuanto a lo farmacológico, los antipsicóticos son los de la elección, como el haloperidol y la ciprasidona, junto con benzodiazepinas para poder ayudar a la ansiedad del paciente. Son comúnmente utilizados. Aunque las benzodiazepinas, estas no deben de ser usadas a un largo plazo o como monoterapia. La terapia psicológica también juega un papel crucial, ya que permite identificar los factores estresantes y la raíz del episodio psicótico. Y según el DSM-5 se deben cumplir con ciertos criterios para poder llegar a su diagnóstico, los cuales son uno o más de los siguientes síntomas que pueden ser ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado o un comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Que la duración del episodio, como ya lo mencionamos en la sintomatología, debe ser de mínimo de un día, pero inferior a un mes, con vuelta completa el nivel de promórbido de la actividad. ¿Estos pacientes, doctor, suelen tener buen pronóstico? Sí, Teddy, ese trastorno tiene buena evolución, con una tasa de recuperación de hasta el 80%, siempre y cuando se siga el tratamiento de manera rigurosa. Y por último, doctor, explíquenos, ¿en qué consiste exactamente el trastorno psicótico compartido? Excelente pregunta. El trastorno psicótico compartido, también conocido como folie à deux, que suena elegante en francés, pero en realidad significa locura de a dos. Ocurre cuando una persona con una psicosis induce sus delirios en otra. O sea, es como cuando mi primo dice que los pájaros son drones del gobierno y luego yo también empiezo a creerlo. Exactamente. Es como si alguien te pasara un virus, pero en vez de fiebre, te da una convicción absurda. Interesante. ¿Y esto solo ocurre entre dos personas? No siempre, aunque lo más común es que sea entre dos, también puede extenderse a un grupo entero. Puede ser entre 3, entre 4 o hasta todo un pueblo. ¿Todo un pueblo puede compartir un delirio? Claro, ha habido casos donde comunidades enteras creen cosas extrañas, como invasiones alienígenas, posesiones demoníacas o que el cóctel es caliente. Pero el cóctel es frío. Exacto, Teddy. Imagínate el nivel de delirio. Entonces, doctor, ¿qué tipo de personas pueden desarrollar este trastorno? Generalmente ocurre en personas muy cercanas, como parejas, hermanos, amigos o incluso compañeros de trabajo. Aunque pues hay una prevalencia más alta en mujeres y en personas con discapacidades físicas que dependen de otros. Pero tenemos que identificar muy bien quién es el inductor y el receptor. El inductor va a ser esa persona que ya tiene la psicosis original. Usualmente es la que padece de algún trastorno delirante o esquizofrenia. Y el receptor va a ser la persona que va a adoptar estas creencias. O sea, como Rafa Polinesio y sus polinesios. Exactamente, aunque en este caso, en lugar de videoblogs y consejos de vida, difunden ideas delirantes. ¿Cuáles serían sus causas detonantes, doctor? La causa principal es psicológica, aunque puede haber una ligera influencia genética, ya que suele presentarse con mayor frecuencia entre familiares, especialmente en aquellos con antecedentes de esquizofrenia. ¿Y cuáles son sus síntomas? Principalmente la aceptación sin cuestionar de un delirio. Puede incluir paranoia, alucinaciones o ideas de persecución. Los delirios más comunes que presentan estos pacientes son persecutorios, y ambos individuos tienden a aceptar ciegamente los delirios compartidos. En algunos casos extremos, pueden llegar a pactos suicidas o homicidas. Es importante, además, descartar trastorno de personalidad, simulación y trastornos facticios en la persona que es la receptora. ¿Hay una cura para esto? ¿O una vez que caes en el delirio,
¿Ya no hay salida? Por supuesto que hay tratamiento, pero su pronóstico no es tan bueno. La tasa de remisión varía entre el 10 y el 40%, pero el objetivo es reducir los síntomas psicóticos en la persona receptora. Si esto no se logra, podría evolucionar a un trastorno psicótico más grave, como esquizofrenia o bien pues un trastorno delirante. El manejo inicial más efectivo es la separación de los individuos involucrados, y en términos farmacológicos, los antipsicóticos suelen ser útiles para ambas personas. Doctor Tentáculos, muchas gracias por esta entrevista. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación a este gran programa. 지방대 기숙사에서 생활하는 남매는 부모님 두 분이 3개월 전부터 집안에 바퀴벌레가 수백 마리가 있다며 괴로워하셨고 해충 박멸업체에서도 찾을 수 없다고 해서 바퀴벌레가 나오는 경로를 찾기 위해서 이 동영상을 촬영하였습니다. Sin duda, el día de hoy nuestros reporteros nos trajeron información que cura. Como siempre con los reporteros de Conexiones Mentales, don Ganizo. Y con esto nos despedimos el día de hoy, en este su programa de elección, Conexiones Mentales, donde todos los días les traemos temas de interés. Hasta la próxima.